Bueno, buenas tardes. Buenas tardes, Cecilia. ¿Cómo te Hola, va? buenas tardes, Luciana, ¿cómo estás? Buenas tardes. Bueno, a quienes se están comenzando a conectar y a sumarse a esta nueva invitación que hemos denominado lectura e interpretación de puntos de pericia y elección de batería psicodiagnóstica en el marco de estos eventos que estamos promoviendo desde la delegación en el mes de los psicólogos, que vamos a festejar y agasajar nuestro día, y también el mes de la salud mental. Bueno, agradecemos primero la participación de Cecilia, que ha aceptado nuestra invitación muy cordialmente. Agradecemos también, bueno, a todos los miembros de la comisión del Colegio de Psicólogos de la Delegación de Río Cuarto, que también hemos podido permitir poder compartir este espacio de conocimientos, fundamentalmente, y también de compartir saberes desde diferentes lugares. Si bien, si algo tuvo de positivo la pandemia, más allá de muchos dificultades y obstáculos, también es conocernos. Bueno, con Ceci nos hemos conocido también en este espacio de pandemia a través de la virtualidad y a través de sus conocimientos, tan generosa en sus talleres, y gracias a ella también hemos conocido a otros colegas de toda la parte, de todo el país, de la República Argentina, no solamente de nuestra ciudad, y así es que Cecilia es de la ciudad de Buenos Aires, ¿sí? Así que bueno, muchísimas gracias, Ceci, y muchísimas gracias a todos los que les ha interesado esta propuesta. Le voy a compartir un breve currículum, porque Ceci tiene un currículum muy extenso, ¿sí? Y lo sigue aumentando porque es una persona que se capacita constantemente en el área de la psicología jurídica forense, un área que, si bien es de gran importancia, pero también es un poco joven en comparación a otras áreas de la psicología, y cada vez necesitamos más perfeccionarnos, aprender, darle lugar a esta práctica, que también está muy relacionado a la salud mental en el ámbito de los diferentes fueros de la justicia, pero también no corriéndonos de nuestro rol de psicólogos. Bueno, Cecilia Albamonte es argentina, es psicóloga y magíster en evaluación y psicodiagnóstico de la Universidad de Buenos Aires, especialista en psicología forense y en valoración del riesgo de reincidencia en la violencia del Instituto de Psicología Forense de la Universidad de Barcelona, fundadora de la consultoría psicojurídica Universi, perito de parte y consultora técnica, formadora y capacitadora de peritos, docente en la Cátedra de Técnicas Proyectivas en la Universidad de Buenos Aires en el periodo que fue del 2012 al 2015, y ha trabajado más de 13 años en un organismo de niñez y adolescencia con la especificidad de la elaboración de informes periciales para la Defensoría Oficial. Y actualmente está coordinando el programa de autonomía joven a cargo de la articulación con el área de responsabilidad penal juvenil en el OMNIA. Y muchas tareas más que seguramente desarrolla Cecilia, y que, bueno, estaríamos como mucho tiempo en presentarte tus conocimientos. Así que, bueno, te agradecemos y, bueno, damos tu palabra para que nos puedas acompañar en este espacio de formación. Bueno, Luciana, en principio, muchas gracias a vos y a la delegación de Río Cuarto por la invitación que me han hecho a participar y a poder poner mi granito de aporte. Gracias por leer un poco y hacerme la antesala de lo que es mi currículum. Tiene que ver, sí, con mucha formación y que en realidad hay una sed de aprender constante porque la idea es poder ayudar. De hecho, como mencionas vos, la pandemia, algo que ha tenido de positivo, nos ha dado la posibilidad de formarnos y de darnos cuenta cuáles eran por ahí los baches que seguíamos teniendo, ¿no? Al estar todo el tiempo en constante intercambio, poder ver diferentes situaciones, participar de diferentes espacios, porque nos daba la posibilidad, incluso de escuchar colegas de distintos lugares, como vos decís, el grupo de peritos que tengo desde lo que es University tiene que ver justamente con casi todas las provincias o el gran porcentaje de las provincias de Argentina, y eso enriquece muchísimo porque cada uno puede dar su aporte. Así que, bueno, yo te agradezco por la participación y agradezco a todos los que siempre forman y hacen parte de lo que es la comunidad de peritos que hoy tenemos. Así que bueno, la idea justamente es un poco poder hablar de qué es, como dice el título, cómo es la lectura y la interpretación que se hacen de los puntos de pericia y la elección de batería psicodiagnóstica. Quiero comentar primero un poquito antes de
de presentarles, que ya les voy a presentar mi pantalla, si es que no hago ningún lío, y lo que preparé, quiero comentarles el por qué o cómo surge esto. Hace, diría ya casi 2 años, falta un poco para que sean los 2 años, empecé a participar más activamente de los grupos de peritos de Facebook, no tanto en Instagram, porque ahora están más en Instagram, pero por ahí empecé a encontrar muchas dudas y participar activamente con respuestas desde dudas que surgían, inquietudes en general. En base a esto, empecé a pensar el por qué no empezar con talleres de formación. Tengo todo un capítulo de mi vida de haber sido docente en la UBA, en realidad coayudante de una cátedra, que tuve que dejar por faltas de tiempo, pero eso me dio en su momento el enriquecimiento para poder volcarlo con los conocimientos. Y esa era la idea, justamente, volcar los conocimientos. Por ahí el título de hoy es un poco puntual, es más específico para quienes realmente nos desempeñamos en el ámbito, pero la presentación que yo armé es un poco a partir de explicar qué es la psicología forense. Entonces, voy a intentar compartirles pantalla sin hacer ningún lío, que lo he hecho durante casi los 2 años que llevo de esto. A ver si como me explicaron, ahí vamos. Encima, no sé si tengo alguien que me vaya a decir si se ve o no se ve. Sí, se está viendo la presentación. Genial, genial. Bueno. Entonces, como les estaba anunciando, justamente la idea del conversatorio de hoy es la lectura e interpretación de los puntos de pericia y elección de batería psicodiagnóstica. A ver, yo estoy muy acostumbrado a lo interactivo. Acá, como es YouTube, no hay mucha interacción de poder verles las caras como los talleres de a veces de Zoom o de Meet, pero me gustaría que todas las dudas que vayan teniendo las puedan ir escribiendo, así que después, al final de la presentación, yo puedo responder en la medida de las preguntas que se vayan haciendo. Bueno, ahora, como les decía, pensemos primero qué es la psicología forense, ¿no? Tenemos que entenderla como una rama de la psicología jurídica que se ocupa de auxiliar el proceso de administración de la justicia en el ámbito tribunalicio. Hay diferentes roles jurídicos, pero hoy nos vamos a volcar básicamente en lo que es el perito. Y más allá de lo que es el perito, lo que hace el perito, y en base a esto pensar en qué tiene que ver la lectura y la interpretación de los puntos de pericia con la elección de la batería psicodiagnóstica. Para entender nuestro trabajo tenemos que entender primero y principal qué es ser perito. El perito es un auxiliar de la justicia que realiza evaluaciones psicológicas para valorar el funcionamiento cognitivo y el estado emocional de las personas involucradas en procesos judiciales con el fin de ayudar al juez a tomar una decisión legal. Yo siempre digo que el perito es el nexo entre la psicología y el derecho. Somos los auxiliares del juez que a través de nuestro saber, de nuestros conocimientos, de nuestra experticia, tenemos que responder a puntos de pericia. Pero antes de entrar en eso, quiero comentarles un poco que existen diferentes tipos de peritos. O sea, cuando a veces uno piensa, bueno, a ver, pero a mí me gustaría trabajar como perito, pero no en realidad perito oficial o perito de parte o perito consultor. ¿Qué tipos de peritos hay? Está el perito oficial, que su cargo depende del Estado nacional, federal, provincial o de Ciudad de Buenos Aires. El perito oficial es quien recibe un sueldo directamente del Ministerio de Justicia. Dentro de lo que son los peritos oficiales, están las asesorías periciales que atienden a adultos y niños. Por ejemplo, los adolescentes que están privados de la libertad entran también dentro de otro de los fueros que tiene que ver con los peritos oficiales, que es el fuero de responsabilidad penal juvenil. Después están los peritos que son dependientes del Ministerio Público Fiscal, o sea, son los peritos oficiales, pero de parte de la Fiscalía, que están dentro de la etapa de investigación o juicio y responden al fiscal. Y los que dependen del Ministerio Público de la Defensa, o sea, los que garantizan el control de la producción de la prueba o genera pruebas para demostrar la inocencia del imputado para realizar un cambio de carátula. Pensemos siempre que cuando vamos
hacer, por ejemplo, a mí me ha tocado el año pasado ser perito de parte, yo soy perito de parte, no perito oficial, como perito de parte ir a una pericia donde estaba el perito oficial de la Fiscalía, el perito oficial de la Defensa y otros peritos de parte. ¿Qué quiere decir esto? Que si somos peritos de parte, no necesariamente vamos a ir a una pericia y nos encontramos con un solo perito oficial. O sea, esto es importante. A mí por ahí me llevó el tiempo de entender, pero como perito de parte, pero sos oficial. No, se llama, por ejemplo, al perito de la defensa se lo llama perito oficial de la defensa. Después está el perito de oficio o de lista, que es, por ejemplo, ahora, todo septiembre, y en Ciudad de Buenos Aires, hasta el 1 de noviembre, están las inscripciones para ser perito de lista. O sea, uno se puede inscribir en diferentes fueros para, a partir de febrero, ser nombrados en las causas. O sea, a través de un sorteo, nos llegan cédulas, nos llegan causas para poder participar como peritos de oficio. Algo que es importante tener en cuenta, cuando queremos ser peritos de parte en las causas penales, en Ciudad de Buenos Aires y en Nación, necesitamos estar anotados como peritos de lista en Nación. Si nosotros obviamos esa parte, no nos van a dejar participar como perito de parte. Y acá, ¿qué es el perito de parte? Es el perito que pone la parte actora. Damnificada o la aseguradora contrata a un psicólogo para producir o controlar la producción de la prueba. Y por otro lado, en Nación existe la figura del consultor técnico, que es un asesor que puede intervenir produciendo los puntos de pericia, impugnando un informe o bien como perito de parte. Eso es en Nación. Ahora, aclaradas estas partes, vamos a entrar más en cuál es la tarea del perito. Esto que yo les comentaba hace un rato, que el perito es el auxiliar de la justicia, que viene a tener que producir un dictamen, viene a tener que producir una prueba pericial, la cual las pruebas, tanto psicológicas como psiquiátricas, son necesarias, pero no imprescindibles. Y acá por ahí me parece que es importante poder hacer una distinción. Las pruebas imprescindibles, una prueba imprescindible, necesaria, pero imprescindible, es una cámara Gesell, pero no es una pericia. Y esto, por favor, a ver, es algo que lo hablamos muchísimo en los diferentes espacios con diferentes colegas, que los abogados muchas veces confunden la instancia de prueba pericial con prueba testimonial. Una cámara Gesell es una prueba testimonial, es un espacio donde los niños, niñas, adolescentes o discapacitados van a brindar su testimonio. Eso es una prueba imprescindible. La prueba pericial es una prueba necesaria. O sea, la prueba pericial psicológica puede ser pedida, pero, por ejemplo, el abogado de parte puede negarse a que su cliente asista a realizarla. Bueno, y a través de su metodología de abordaje permite evaluar la organización psíquica del sujeto a evaluar, sus aspectos cognitivos, emocionales y conductuales. Y acá vamos a entrar en lo que es más el título de nuestra charla de hoy. Los puntos periciales. Toda pericia va a comenzar con una serie de instrucciones iniciales que indican el objetivo para llevar a cabo el trabajo. O sea, ¿qué son los puntos periciales? Nuestro norte. Los puntos periciales nos van a mostrar qué es lo que se quiere investigar de acuerdo a cada uno de los fueros y qué es lo que cómo nosotros vamos a tener que leerlos, interpretarlos para luego pensar en nuestra batería. Tenemos que tener claro que el objetivo del proceso pericial es responder a esos puntos periciales. El objetivo es nuestro dictamen. ¿Qué es lo que necesita el juez? Nuestro dictamen. ¿Qué es lo que esperan los fiscales, los defensores? Nuestro dictamen. Como única prueba, no es vinculante, pero es una prueba más. Y es una prueba que muchas veces es más que necesaria para poder dar cuenta, por ejemplo, de una estructura de personalidad, si coincide o no con, no sé, un caso de un abuso, por ejemplo. Si presenta indicadores que podrían dar cuenta de una estructura
que estaría en el orden de lo que sería un abusador. Si bien tampoco hay exámenes o técnicas puntuales específicas, sí hay un armado de batería, pero bueno, no quiero entrar solo en lo penal porque acá la idea es hablar de todos los fueros y entrar un poco en el tema. Entonces, como les decía, cada uno de los fueros va a tener su nicho investigado, su investigación, y en base a eso se van a redactar puntos periciales. Algunas veces los puntos periciales pueden ser solamente de la parte actora, otras veces los puntos periciales los realiza la parte actora, la parte demandada. En un caso, por ejemplo, de daños y perjuicios en el ámbito, en el fuero civil, la citaban garantías. Entonces, tenemos que tener muy en cuenta qué pide, a qué apunta cada una de las partes. ¿Qué es lo que necesita cada una de las partes? A ver, esto es esencial para que lo tengamos en cuenta, porque si nosotros no entendimos qué se está investigando y qué nos están pidiendo, nuestro trabajo, nuestro dictamen no va a responder a lo que realmente debe responder. Y acá me parece que es muy importante que pensemos un poco, ¿no? O reflexionemos acerca de este tema de los puntos de pericia. Los puntos periciales constituyen los aspectos puntuales formulados por el órgano jurisdiccional y a los que el perito debe responder. Desde el punto de vista deontológico, el perito psicólogo no debe responder a la demanda judicial desconociendo la identidad y los principios que rigen su profesión. ¿Por qué digo esto? Porque muchas veces nos hacen confeccionan los abogados puntos de pericia que no tienen que ver con nuestra ciencia. Y tenemos que saber qué debemos contestar y debemos saber cuál es el alcance de nuestra ciencia. No es que porque están los puntos tenemos que contestar a todo. Hay puntos de pericia que corresponden y hay otros puntos de pericia que no corresponden. Entonces, en muchas ocasiones no resulta posible ni pertinente dar respuesta a la totalidad de lo solicitado. ¿Eso está mal? No. O sea, no contesté a todos. Bueno, pero no podemos contestar aquello de lo cual no podemos fundamentar, de lo cual no estamos formados, lo que no tiene que ver con nosotros. Entonces, tenemos que poder formular la discriminación crítica de lo científica y éticamente posible en cada caso. O sea, esto tiene que ver con la fundamentación. Todo lo que escribimos, y es algo que yo enseño o que trabajo mucho con los colegas, todo lo que vamos a escribir tiene que estar fundamentado. Si no lo podemos fundamentar, a la hora que nos venga la impugnación, va a ser un dolor de cabeza muy grande y tenemos que pensar que somos profesionales, estamos en un marco legal, normativo, hay una ética profesional, está nuestra matrícula, o sea, nosotros estamos firmando un dictamen, estamos poniendo nuestra matrícula. Entonces, ojo con estas cosas, ojo con, bueno, sí, más o menos, mi opinión es, no. ¿Cómo lo vamos a fundamentar? Entonces, cuando leemos los puntos de pericia, y voy a ser reiterativa en esto, porque pensemos que el dictamen, que es el objeto de nos llaman por el dictamen, o sea, el objeto del proceso de la prueba pericial es presentar el dictamen, arranca por los puntos periciales. Y si no hacemos una buena lectura y análisis, si no entendemos bien qué es lo que tenemos que investigar, qué es lo que tenemos que entender, qué es lo que tenemos que poder evaluar, en base a eso, ¿qué técnicas vamos a utilizar? ¿Qué batería psicodiagnóstica clínico forense vamos a utilizar? Pensemos ahora, bueno, depende cada uno de donde nos esté mirando, es si sigue bajo modalidad remota, mixta, presencial, pero pensemos que hubo muchos meses, 17 meses prácticamente, por lo menos acá en Buenos Aires, y todavía me siguen quedando algunas pericias penales, bajo modalidad remota, que la hacen directamente desde el perito oficial, las empieza en modalidad remota, después las continúa en forma presencial, pero pensemos que hubo muchos meses donde teníamos que repensar qué técnicas íbamos a utilizar, qué
era un vale todo, o los siglos, ¿no? De la evaluación telemática. Bueno, fueron todas largas charlas, no me quiero ir por las ramas porque lo importante hoy es otro tema. Entonces, ¿cómo respondemos a los puntos periciales? Y acá entra en juego el informe / dictamen. Primero y principal, se deberá leer los puntos de pericia, que es lo que mencionaba antes, y a partir de la experiencia de cada uno, a partir del marco teórico de cada uno, de la información de cada uno de nosotros, contestar las solicitudes de las partes, pero sin descuidar el eje de la problemática por la cual se nos convoca. Y el informe es la instancia donde se debe responder a los puntos solicitados con la debida opinión fundamentada del perito sobre cada uno de ellos. Pensemos, y lo voy a decir hasta el cansancio, y es más, hoy justamente, hoy lo subí a mi Instagram, pero ayer me pasó que una colega fue impugnada en su informe y realmente fue una situación bastante compleja. ¿Por qué fue bastante compleja? Porque uno de los puntos que impugnaban era el uso de determinadas técnicas. Si nosotros podemos fundamentar el por qué elegimos esas técnicas, más allá de que nosotros como expertos somos los que elegimos la batería, nadie nos puede decir, muchas veces aparecen los puntos de pericia, se solicita al perito que utilice o que administre Blender, HTTP, MMPI, no, nadie nos puede decir qué vamos a utilizar y qué no, porque los expertos somos nosotros. Pero cada cosa que utilicemos y cada respuesta que demos en nuestro informe tiene que estar fundamentada. Porque cuando nos impugnen, tenemos que poder contestar. Bueno, acá, como verán, varias de las figuras tienen que ver con imágenes, con títulos. Por ejemplo, acá tiene que ver con la inscripción al perito auxiliar de la justicia. Esto es porque las imágenes las saco de mi Instagram. ¿Y qué es lo que les quiero comunicar con esto? Todo el tiempo me parece que es lo más valioso poder hablar de lo cotidiano que nos pasa como peritos, ¿no? Del desempeño. Bueno, ahora están las inscripciones, ¿qué tenemos que tener en cuenta? ¿Qué tenemos que pensar? Bueno, no tengo nada que hacer, o bueno, ya está, me dijeron que puedo ser perito, que después se hace una rueda de bueno, pero ¿qué es ser perito? ¿Qué tengo que saber? ¿Cómo lo tengo que hacer? Bueno, todos estos ítems que para mí son súper importantes, como antes estuvimos cuando estuve con los puntos periciales también era una imagen sacada de mi Instagram. Cuando se arma, tiene que ver con una cuestión mía propia de querer transmitirles a ustedes desde mi experiencia. Yo hace 15 años que soy perito de lista en San Isidro, en el Departamento Judicial de San Isidro y en Nación. Y soy perito de parte otros tantos 15 años, que más o menos empecé junto, que me formé con el doctor Cabello, con quien hemos dado conversatorios y charlas de café forense de Universi, y al mismo tiempo las dos cosas. Entonces, me han pasado millones de cosas, y la idea justamente es poder compartir desde la experiencia para que ustedes no le pasen lo mismo o la puedan pasar un poco mejor. Esto de las impugnaciones me ha dado la cabeza contra la pared 1000 veces, porque al principio, sobre todo, el no saber bien hasta dónde, qué es fundamental, qué no es fundamental, y bueno, a base de experiencias y de golpes, he aprendido la necesidad de realizar el informe lo más completo posible. Y otra de las cosas, por ejemplo, que yo mis informes los hago de manera global, no detallo el punto por punto de pericia, y que tampoco nos pueden decir nada, porque somos los expertos, somos los que decimos nuestro informe, mientras que esté completo y que se conteste a todo, no necesita tener el punteo de uno por uno de los puntos. Muchas veces me han llegado causas de 20 puntos de pericia, 15 puntos de pericia, y a veces hasta de la parte actora, la parte demandada, la citada en garantía, y por ahí la primera, la segunda y la tercera son iguales. Los abogados a veces redactan que son medios conflictivos porque no son psicólogos justamente y no siempre tienen un consultor técnico que les dé la letra o no buscan por ahí el asesoramiento adecuado. Entonces, tenemos que leer y saber qué vamos a contestar, cómo lo vamos a contestar, cómo nos vamos a proteger. Entonces, yo sé que esta parte es la parte más aburrida, que a casi nadie le gusta saber y entender sobre el marco legal, pero no lo podemos descuidar.
¿Por qué? Sobre todo en pandemia, sobre todo con esto de las impugnaciones, tenemos que resguardarnos. ¿Cómo nos vamos a resguardar? Teniendo conocimiento. Tenemos que saberlo de memoria, qué dice cada una, la Ley Nacional del Ejercicio de la Psicología, de la provincia de Buenos Aires, de FEPRA, de AFRA. No tenemos que saber exactamente de memoria. Tenemos que saber que si tenemos que fundamentar algo, ¿desde dónde lo vamos a fundamentar? Tenemos que saber dónde podemos buscar información. Porque en momentos críticos, sobre todo en lo que es el ámbito penal, donde hoy hace un rato, antes de empezar, hablaba con una colega de Santa Cruz, que estaba muy enojada y el comentario que me hacía es: estoy harta de ver gente que la mandan preso por un HTP, un desiderativo y un vender. Y la verdad que es tristísimo, pero si nosotros conocemos el marco legal, si conocemos la metodología de trabajo, si sabemos elegir una buena batería psicodiagnóstica, obviamente, siempre digo lo mismo, para mí se escucha más al perito oficial que al perito de parte, ¿no? Esto hablo en el ámbito penal. Pero si tenemos la fundamentación y sabemos desde dónde nos vamos a basar en lo que decimos, vamos a evitar que pasen muchas situaciones que no correspondería que pasen, sobre todo las malas evaluaciones. Es tremendo las cosas que pasan por la falta de conocimiento, por la falta de formación, entonces, esto que parece tan aburrido, ¿para qué yo necesito? No, ¿para qué? Porque necesitamos saber, hay cosas que son básicas. Pasa que, es todo como tema que da lugar a otros grandes temas. Cuando nosotros vamos a evaluar a alguien, no podemos descuidar la necesidad de pedir un consentimiento informado, de pedir un DNI. No podemos descuidarlo. Entonces, y si estamos como peritos de parte o como consultores técnicos y eso no sucede, y hablo por experiencia que ha pasado, que el perito oficial no lo está pidiendo, no lo podemos dejar pasar. No podemos no saber que son instancias súper necesarias, o sea, obligatorias. Entonces, hay determinados pasos, determinados puntos que son muy importantes. Por ejemplo, en cuanto a todo lo que es la investigación, ¿no? Que muchas veces, incluso yo había hecho este comentario de que no se podía o no hay validación para las técnicas, por ejemplo, en forma remota, de las técnicas proyectivas. Y esta chica con la que hablaba hace un rato, la colega, me decía, bueno, pero ¿y por qué no se investiga? Y es que es todo un tema, realmente. Por eso también tenemos que saber qué elegir y qué referentes tenemos, como en su momento estuvo, por ejemplo, ahora se jubiló este año, pero en su momento estuvo Graciela Gardiner, que ella desde la asesoría general ha publicado sobre el por qué no de las técnicas proyectivas en forma remota, por ejemplo, las técnicas gráficas. O sea, pero bueno, no voy a entrar no voy a ir más en esto porque sería todo un capítulo aparte. Quiero que quede claro esto. Es súper importante que tengamos en cuenta cuál es nuestro marco legal. Es súper importante cuál es nuestro contexto, dónde estamos evaluando, a quién estamos evaluando. Entonces, ¿cuáles son las claves para identificación de herramientas adecuadas para la evaluación? Esto un poco que viene a colación de lo que yo venía diciéndoles antes. ¿Cómo identificamos si una herramienta es adecuada para lo que queremos evaluar? O sea, ya vimos leímos los puntos de pericia, los analizamos, entendimos qué tenemos que investigar. Vuelvo, según el fuero, que puede ser civil, comercial, familia, penal, laboral, contencioso administrativo. Bien, bueno, ¿cuál es el litigio? ¿Qué están litigando? ¿Qué está pasando? ¿Qué nos están pidiendo a nosotros que podamos dar cuenta? ¿A qué vamos a tener que responder? ¿Cuáles son los actores? ¿Hay un actor? ¿Hay más de un actor? ¿Hay niños, adolescentes, gente grande? O sea,
toda esa información no se nos puede escapar a la hora de pensar en qué herramientas vamos a utilizar. Y algo que es esencial que tengamos en cuenta es que la herramienta por excelencia, la técnica por excelencia, la técnica principal es la entrevista. Porque la entrevista, nosotros vamos a partir de una entrevista, es lo que nos va a dar la información necesaria para saber qué técnicas, qué escalas, qué test vamos a elegir para seguir adelante con la investigación, para luego confeccionar el dictamen que va a responder a los puntos de pericia. Volviendo. Muchas veces se pasan por alto determinadas áreas. Bueno, la entrevista, sí, más o menos. No es la entrevista más o menos. La entrevista tiene que ser a conciencia. Realmente tenemos que indagar las diferentes áreas, tenemos que hacer un examen exhaustivo de cada una de las áreas, tenemos que escuchar y ver. Por eso muchas veces, bueno, si bien la entrevista es lo único que por ahí más deja claridad en lo que es lo remoto, pero por eso es tan importante el cara a cara, el poder entrevistar al otro de manera personal, para poder ver lo gestual, para poder ver cómo se comporta la persona, si al momento que está diciendo algo coincide con los gestos, con la mirada, hay un montón de instancias desde lo gestual que hablan en una entrevista, que nos dan información en una entrevista. Entonces, la entrevista, sea en el momento que sea, es la técnica por excelencia. Nosotros, si hacemos una mala entrevista, lo más probable es que le vamos a pifiar después al momento de elegir las técnicas, porque algo se nos va a pasar. Hay diferentes criterios que son necesarios. La prueba tiene que tener validez, confiabilidad, baremos de la población que queremos medir. ¿Qué quiere decir que tenga validez? Que aporte evidencias empíricas serias y robustas de que respalden las interferencias interpretativas que se extraen de los resultados de la prueba. O sea, si no tiene validez y confiabilidad una técnica, son dos criterios que son esenciales para poder avanzar. Adecuado grado de acierto diagnóstico, requerir documentación detallada. Y esto lo vamos a encontrar en los manuales de las técnicas. Vuelvo otra vez a la charla que tuve hace un rato con la colega de Santa Cruz. Bueno, pero me decía, pero claro, lo que pasa es que no hay baremos, en realidad no hay investigaciones de casi ninguna de las técnicas que se pretendan usar. Y es real, pero no existen, incluso si nos ponemos en detallistas, tampoco van a existir baremos regionales, o sea, no de Argentina, sino regionales, porque no es lo mismo entrevistar a un chico o entrevistar a una persona del Chaco impenetrable que de pleno capital viviendo a 2 cuadras de la 9 de julio. Claramente no es el mismo contexto y va a haber que tener en cuenta determinadas vivencias, situaciones, características poblacionales que hacen o van a dar cuenta de una población diferente a la otra. Y tristemente, mi comentario siempre es que no hay plata, no se invierte en lo que es la investigación en Argentina. Entonces, como no hay inversión en lo que es investigación, no tenemos los baremos, porque no se investiga. O sea, es básicamente, hay muy pocas investigaciones que se realizan, porque al no haber, o sea, justamente recursos económicos, no se dan los recursos económicos para poder, y una investigación lleva mucho tiempo. Yo hace del 2010 al 2012 había hecho mi maestría en evaluación y psicodiagnóstico, para la cual yo trabajaba, había empezado hace poco, 1 año y medio, a trabajar en institutos de menores, y justamente mi tesis tenía que ver con una investigación en esta población y la relación que existía entre la capacidad resiliente y la capacidad de afrontamiento de los chicos que estaban en conflicto con la ley penal. Para poder llevar adelante esta investigación,
contaba con 4 técnicas, de las cuales una de ellas era una técnica que era para población de adultos en contexto carcelario, o sea que la tuve que adaptar a adolescentes entre 16 y 18 años. Tan solo la adaptación me llevó más de 6 meses. Después la investigación, la administración, me llevó más de un año para poder contar con una muestra representativa de 130 jóvenes. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Yo solo hice porque estaba en una maestría y necesitaba hacer mi tesis. Si no hubiese sido así, claramente no hubiese podido tener el tiempo, la disposición. De hecho, me encanta lo que es la ciencia. De hecho, mi formación, más allá de que me recibí en la UBA, la maestría la hice en la UBA, después hice otros cuantos años en la Universidad con la Universidad de Barcelona, que realicé justamente la especialidad en valoración del riesgo de reincidencia, hice muchos cursos en Madrid, en ITEMA, entonces me formé más desde el marco cognitivo-conductual. No obstante, hoy por hoy me pasa que uso más los conocimientos de la UBA desde el psicoanálisis que lo cognitivo-conductual, porque cuando me toca trabajar como perito de parte, como consultora técnica, la mayoría de los peritos que me cruzo son psicoanalistas. Entonces, necesito poder hablar el mismo idioma. Bueno, ¿a qué iba con todo esto? Que la investigación es sumamente compleja, que nadie podría disponer del tiempo para hacerlo ad honorem y lamentablemente los recursos económicos no están destinados a lo que es la investigación. Por eso, claramente, nosotros no contamos con los baremos que deberíamos contar o que sería ideal que contemos para las diferentes técnicas que queremos utilizar. Ahora, cuando seleccionamos test, cuando pensamos, bueno, a ver qué, ya está, tengo la entrevista, me hace pensar que podría armar una batería psicodiagnóstica. Bueno, ¿con qué técnicas puedo pensar para administrar, para trabajar? Bueno, existen diferentes tipos de técnicas. Están las técnicas de screening, las técnicas específicas, test psicométricos, test proyectivos. Dentro de los psicométricos está justamente lo que son las escalas, los inventarios. Y dentro de todo esto también están la mayoría que son de las técnicas de screening autoadministrables, por ejemplo. ¿Qué es una técnica de screening? Es un MMPI-2, donde nos va a dar la estructura de personalidad, donde nos va a dar determinadas variables, determinadas nomenclaturas que nos van a mostrar dónde tenemos que poner el ojo para seguir con técnicas más específicas. Entonces, las diferentes escalas de contenido, las escalas clínicas, nos van a dar determinadas puntuaciones, nos van a dar puntajes brutos, después tenemos los puntajes T, que en base a ese perfil que va a aparecer, hablo de perfil porque yo utilizo mucho lo que es ediciones y cuando lo cargo en el software aparecen los perfiles directamente dibujados y marca dónde está la alarma, donde tenemos que prestar atención. Entonces, en base al perfil es lo que vamos a decir, ¡epa! Acá la escala de sinceridad me está dando un número bastante alto. ¿Qué pasa con la simulación? Es una persona que nosotros estamos peritando por un accidente de tránsito. Y ¿cuántas veces les habrá pasado? Me ha pasado. Llega una persona donde decimos, vino guionado por el abogado. El abogado le dijo, tenés que decir esto, esto, esto. Te pasa esto, esto y esto. Ya en la entrevista hay algo que nos deja dudas. Tomamos un MMPI, un PI o un Million y ya, que son las técnicas de screening, ¿qué pasa acá? Bueno, si notamos simulación, podemos avanzar con las técnicas específicas. ¿Qué es una técnica específica? Un SIMS, por ejemplo. El SIMS nos va a dar información si la persona está simulando. Bueno, también es autoadministrable o se puede administrar el profesional al peritado. En la pandemia y un poco cuando empecé a hablar y empecé a contar las cosas, una de las situaciones que surgieron es que los test psicométricos han sido los que han podido ser más utilizados, las escalas, bueno, todo lo que tiene que ver con la psicometría. Y los test proyectivos han quedado un poco relegados porque, de hecho,
se ha presentado documentación dando cuenta que el Roger no se puede tomar las láminas de forma remota, el TRO tampoco, un Bender tampoco, las técnicas gráficas tampoco, como dice Graciela Gardiner, que es lo que pasa cuando la persona dibuja, cómo hacemos para tener en cuenta determinados indicadores que son necesarios. Entonces, nos vemos con el encuadre del contexto COVID-19, nos ha obligado a tener que pensar más en la psicometría que en lo proyectivo. Claramente, no todos estamos familiarizados. A mí la psicometría me encanta porque tiene que ver con mi formación más cognitivo-conductual, pero no todo el mundo está adaptado a la psicometría y ha sido bueno, ¿y qué hago? ¿Qué tomo? ¿Qué técnicas existen? ¿Qué puedo hacer? Entonces, ¿qué técnicas existen? ¿Qué puedo hacer? ¿Qué tomo? Bueno, tenemos que tener en cuenta al momento de una selección? Primero, principal, el objeto de evaluación forense. Después, la tipología del caso. ¿Cuál es la circunstancia que motiva la evaluación? El tipo de persona que queramos evaluar o que tengamos que evaluar. Si es un niño, adolescente, adulto, porque no van a ser las mismas técnicas para cualquier población. El tipo de área que queremos explorar, si es la personalidad, daño psíquico, conducta, cognición, y estas cosas que justamente, ¿de dónde las vamos a sacar? ¿Cómo vamos a saber qué es lo que tenemos que explorar? Puntos de pericia. Con la lectura de los puntos de pericia. Y la herramienta que esté diseñado para ello, la observación, la entrevista estructurada, test, técnicas, etc. Para darles un poco, compartirles un poco a ustedes cuáles son las técnicas psicométricas que yo más utilicé en este tiempo de obligación de modalidad remota, han sido dentro de lo que fueron las técnicas de screening, el PAI para medir, evaluar personalidad, el MMPI-2. Yo utilizo el MMPI-2 RF, que es en realidad acotado, tiene 367 preguntas. Y también he visto muchos peritos oficiales que el MMPI-2 lo toman hasta la pregunta 370. O sea, lo toman acotado. Después, el test de Million, que, acá me quedaron mal las siglas, que también es para medir los trastornos de personalidad. Después están como técnicas específicas el inventario de síntomas breves psicológicos y psicosomáticos, el inventario de síntomas de la escala SCL-90R, el SENA para niños y adolescentes, que es de TEA, todos son de TEA. El SIT, que evalúa el impacto del trauma en la vida de la persona, el SIMS, que evalúa simulación, es una técnica muy dinámica, no es muy larga y realmente da una información que es muy valiosa. Si bien no es determinante, pero cuando hacemos un análisis intertécnica e intratécnica para luego armar nuestro dictamen, realmente es una técnica con la cual está bueno contar. Y el TOM, que evalúa simulación de problemas de memoria. Esas son las técnicas con las que en lo personal me basé yo. Además de, el STAI 2, que es para medir ansiedad en estado rasgo, la escala de Barrat, que es para medir impulsividad, DIEPS, la escala de Casullo, hay sucesos de vida, hay diferentes escalas y se pueden armar interesantes baterías psicodiagnósticas. La realidad es que es muy bueno el hecho, cuando pensamos en cómo podemos armar las diferentes baterías psicodiagnósticas, podemos, de acuerdo al fuero, de acuerdo a los puntos periciales, de acuerdo a lo que entendemos que podemos evaluar. Y en cuanto a lo que son las técnicas proyectivas, ahora que volvemos un poco más a lo presencial, como técnica fundamental, considero el Roger, que es la técnica más completa, que no lo podemos pensar como el psicodiagnóstico en sí mismo, solamente con el Roger, pero es
la técnica más completa, y yo creo que un roller hasta podría pensarse que nos va a brindar información de todo lo que necesitamos. Obviamente después necesitamos para armar recurrencias y convergencias otras técnicas, y si no, no hablaríamos de una pericia, de una batería, si solamente utilizamos un roller, pero para mí es la técnica por excelencia el roller. Después las técnicas gráficas, el HTP, dibujo de la familia, depende de quién estamos evaluando otra vez, pensando en esto de la población, si es niño, adolescente. Bueno, el dibujo del animal, el cuestionario desiderativo, o sea, son todas técnicas que dan información y que las vamos a tener que pensar en función a lo que vamos a necesitar investigar. Y bueno, hasta aquí ha llegado lo que les quería comentar. Como tenía poco, o sea, tenía un tiempo determinado, hay cosas que están colgadas en mi canal de YouTube, así que si quieren los invito a que me sigan en las redes, a que se suscriban al canal y a que puedan ver también un montón de charlas, conversatorios y demás que he realizado a lo largo del año y medio que vamos de pandemia. Así que agradezco muchísimo nuevamente a Luciana, a la delegación de Río Cuarto, y no sé si tienen preguntas, no hay ningún problema que las escriban y que yo las pueda ir respondiendo. Bueno, muchísimas gracias, Ceci, como siempre, con mucha claridad y con la posibilidad de brindarnos mucha información que es muy útil, que quizás a lo mejor suena como mucha de golpe, pero también es importante que después se pueda también revisar paso a paso todo lo que has podido compartir. Sí, traté de ser lo más clara posible, incluso porque hay gente que me ha pasado y nos ha pasado cuántas veces que hay gente que nos dice en el grupo, quiero empezar a ser perito, quiero empezar a ser pericia. Entonces, por ahí explicar desde cero cuál es el desempeño del perito, en qué ámbitos, cómo nos podemos desempeñar. No es solamente el perito de parte o el perito de oficio, podemos ser también consultores técnicos. O sea, es tan amplio y hay tanto que podemos hablar y podemos contar y podemos dar cuenta. Lo que pasa es que traté de ser lo más clara, pensando en población en general de lo forense. Así es, pero bueno, también eso de la importancia de poder seleccionar, ¿no? La batería de test, de poder seleccionar, como vos decías, de tener en claro cuál es lo que vamos a tener que evaluar, ¿no? Los puntos periciales, porque bueno, también analizar una psiquis humana es muy amplio, ¿no? Y basarnos y estar como situados en puntos periciales a qué responder, desde ahí nos da no solamente la posibilidad de, como vos planteabas, con qué técnicas, sino cómo vamos a poder hacer todo este análisis de convergencias, divergencias, para que realmente sea un dictamen y no una mera descripción. Sí, Lu, no solamente eso, muchas veces pasa que hay casos, no importa la edad, que la gente tiene retrasos madurativos, puede ser leve el retraso madurativo, pero si no lo tenemos en cuenta, vamos a elegir mal las técnicas. O sea, si no tenemos en cuenta que vamos a necesitar una técnica específica si notamos algún daño neurológico. O sea, no vamos a ser expertos, no vamos a convertir en neuropsicólogos, ni tampoco nos vamos a convertir en neurólogos, pero hay situaciones que tenemos, por eso hablo de una entrevista muy rica. La entrevista es la técnica por excelencia y la entrevista tiene que ser lo más exhaustiva posible en cada una de las áreas, porque a partir de ahí armamos todo el resto. No es que tenemos un cliché, no es que vamos con una valijita de batería y ya está, listo, esto para todos. No aplica todo para todos, es algo que es muy puntual, porque cada uno, somos sujetos, cada uno con nuestras particularidades y nuestras singularidades, y eso, al momento de evaluarse, es imprescindible que lo tengamos en cuenta. Sí, tal cual. Y esto también de la idiosincrasia, también desde las representaciones, porque somos también efectos socioculturales los seres humanos, además, ¿no? Esto que vos decís, no es lo mismo evaluar una psiquis o estar en una pericia con alguien donde vive en una zona rural que aquel que vive, o sea, y eso es muy importante, porque si bien en el ámbito judicial, no importa el fuero que sea, existe como los códigos, ¿sí? Las leyes, que son como generales para todos. No es que existe una ley o un código diferente en el norte de Argentina que en el sur de Argentina. Si es el Código Penal, puede haber adaptaciones y procedimientos, pero la ley de fondo es la misma. Pero el tema es que el ser humano o el sujeto que está en diferentes instancias y escenarios es diferente, ¿sí? Entonces, al momento, y eso es
Y Esto no que vos podemos decías, perderlo de vista, no lo podemos que decía perderlo al de vista. principio, que atraviesa mucho la ética, ¿sí? La ética profesional, desde donde estemos, peritos oficiales, peritos de parte, peritos de control, digamos, desde donde estemos. Y de hecho me parece que es muy rico también el poder armar los debates, por ejemplo, cuando tenemos que hacer peritos de control, peritos de parte, consultores técnicos, y tenemos que trabajar con peritos oficiales, buscar las instancias que son nuestro derecho de debate, de poder pensar bien las técnicas, que no que sea una sorpresa ver qué van a tomar y bueno, y si, no, porque no por ser peritos de parte nos tenemos que quedar a un costado, al contrario, tenemos la posibilidad, tiene que existir la instancia, tanto a priori de ser evaluado el peritado, como luego la instancia de debate, más allá que después los informes puedan ser en disidencia, que no necesariamente Exacto. vamos a estar de acuerdo, pero me parece que por eso decía yo todo el tiempo como que cada tema me cuidaba en no querer, porque son temas que te podés ir por las ramas y no quería perder un poco lo que quería dar hoy, que me parecía que era el eje que habíamos propuesto. Por supuesto, por supuesto. Manu, ¿tenemos preguntas en el canal de YouTube? ¿Alguien ha preguntado algo o ha querido comentar algo? Muy bien. No ha habido preguntas, pero bueno, lo importante es que cuando no hay muchas preguntas, quizás ha habido mucha información y a repensar y pensar en todo lo que hemos podido compartir. Y cualquier cosa que vayan a medida que se pueda ir viendo, porque como queda Exacto. grabado, subido, o sea, mi teléfono es público porque lo utilizo para la consultoría, así que no hay ningún problema si me quieren hacer preguntas, porque creo que no se pueden subir a YouTube una vez que ya se cierra esto, las preguntas. No sé si se pueden seguir haciendo. Si se pueden seguir haciendo, no hay ningún problema, las hacen, las voy a ir respondiendo. Si no, me pueden consultar por las redes sociales mías y también no hay ningún inconveniente. Ahí nos va a responder quien lo sabe, que es Manuela, si se puede. Ah, perfecto, perfecto. Bueno, agradecemos nuevamente, Cecilia. Compartimos también, comparte el agradecimiento de los demás miembros de la comisión del Colegio de Psicólogos de la Delegación de Río Cuarto, Marcos Igarza, su presidente, Marcos Falete, tesorero, Cintia Mozo, vocal, y bueno, quien les habla, Luciana Girardi, secretaria general de la delegación. Bueno, gracias a todos los que un feriado, no hemos sido muchos, pero es un número considerable que se han podido tomar este rato para escucharte, bueno, para aprender. Y bueno, como decíamos recién, esto va a estar en el canal de YouTube, la grabación, para poder consultar. Y vamos a también tenerte presente, Ceci, para ampliar todos estos temas, como decís, cada uno de esos temas es un capítulo aparte. Pero realmente que es así. Pero bueno, esto ha sido como una primera experiencia de aproximación en este tema y una de las primeras capacitaciones que hemos hecho desde la delegación de Río Cuarto en el área jurídica, ¿sí? Bueno, Así que has dado como la apertura a en nuestra delegación. lo que necesiten, a las órdenes, a disposición. Muy bien, bueno, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a todos y a todas que han podido compartir este espacio este viernes 8 de octubre. Bueno, muchas gracias también y despido a todos, que tengan